Amigos, es momento de buenas noticias. En esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, te traemos una actualización que te hará sonreír. Y es que el IRS ya está pagando los reembolsos de impuestos, por más increíble que suene. Acompáñanos mientras te revelamos las fechas claves en las cuales puedes esperar recibir tu reembolso, desde los detalles sobre los métodos de pago hasta cómo rastrear tu devolución. Te vamos a proporcionar toda la información que necesitas para estar al tanto. No te pierdas ni un segundo de este video. Es hora de prepararte para recibir tu tan esperado reembolso, el cual en este momento podrá hacer una gran diferencia en tus finanzas. Mantente atento y prepárate para recibir lo que es tuyo. Recuerda darle clic al me gusta y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, temporada de impuestos 2024. El IRS anuncia que ha emitido 3.6 mil millones de dólares en reembolsos de impuestos, tan solo en la primera semana de presentación. Según el IRS, más de 2.6 millones de contribuyentes ya habrían recibido el reembolso de impuestos de este año hasta el 2 de febrero. Ni siquiera ha transcurrido 2 semanas desde la temporada de impuestos, que comenzó el 29 de enero, y los contribuyentes ya están recibiendo el dinero de su reembolso de impuestos. La agencia afirmó que los contribuyentes normalmente pueden esperar recibir un reembolso dentro de los 21 días, si presentan su declaración electrónicamente y eligen el depósito directo. Pero el pasado viernes 2 de febrero, apenas 5 días después de la temporada de presentación de impuestos, el IRS ya había emitido 2.6 millones de reembolsos. En comparación, el IRS habría enviado más de 7.9 millones de reembolsos hasta el 3 de febrero del año 2023. Sin embargo, la temporada de impuestos del año pasado comenzó 6 días antes, el 23 de enero del 2023, por lo que el IRS tuvo casi una semana más para procesar las declaraciones de impuestos y enviar los reembolsos. Así es como le está yendo al IRS este año. Para poder obtener más información sobre tus impuestos, recuerda que puedes consultar nuestra hoja de referencia esencial para presentar los impuestos de este año 2024 y cómo utilizar el mejor software de impuestos. Esto lo puedes pillar en la descripción. ¿Cuántas declaraciones de impuestos se han procesado en lo que va de este año? Bueno, hasta el 2 de febrero, el IRS ya había dicho que había procesado 13,9 millones de declaraciones de impuestos federales sobre la renta, un 16,9% menos que los 16,7 millones que procesó en esta misma época del año pasado, dado que la temporada de impuestos del 2023 comenzó antes en comparación con esta. El IRS también había recibido 15,3 millones de declaraciones hasta el 2 de febrero, un 19,1% menos que los 18,8 millones que recibió el 3 de febrero del año 2023. De los 15,3 millones de declaraciones recibidas hasta ahora, todas menos 400,000 se presentaron electrónicamente. El IRS afirmó que 4.8 millones de preparadores de impuestos y otros 10 millones de preparadores independientes. Pues el IRS ha emitido estos 2,6 millones de reembolsos rápidamente. Tan solo en la primera semana de este año fiscal ya se han mostrado cómo los reembolsos están llegando a la gente. Es mucho dinero que se está devolviendo. El tamaño del promedio de reembolso, sin duda alguna, ha bajado un 28,9%, lo cual sería más o menos unos $1,963 para la temporada de impuestos del 2023. En comparación, pues que hasta el momento han sido de 1,395. De los que reciben reembolsos, 2,6 millones eligieron el depósito directo, y su reembolso fue de $1,543. En comparación, para el mismo periodo del año pasado, 6,9 millones de depositantes directos ya habían recibido su devolución, lo cual promediaron unos $2,056. Pues sin duda alguna estas son muy buenas noticias, ya que si tú declaras impuestos
o si ya lo has hecho, pues prácticamente estarás a días de estar recibiendo tu dinero. Y en el caso de que aún no lo hayas hecho, pues bueno, con esto yo creo que te lo recomendamos, ¿no? Haz tu declaración de impuestos. Ahora bien, ya que ya estás animado a declarar tus impuestos, ¿cuáles son los errores más comunes en la declaración de impuestos de este año 2024? Los contribuyentes tendrán hasta el 15 de abril como plazo máximo para entregar sus declaraciones. Este plazo es crucial y no debe pasarse por alto, ya que el incumplimiento puede acarrear multas y sanciones por parte del IRS. Es fundamental que te organices con anticipación para evitar el estrés de última hora y de este modo puedas garantizar que tus declaraciones sean presentadas a tiempo. ¿Cuáles son estos errores? Bueno, el primero de todos es tener documentación incompleta. Antes de iniciar tu declaración de impuestos, lo primero que debes tener es la documentación necesaria. Es decir, poseer todos tus sustentos de gastos e ingresos del periodo en el cual se está realizando. En este caso será pues del año 2023. Si eres una persona natural que trabaja para una empresa, es fundamental que tengas a la mano tu boleta de pago de fin de año. Además de esto, asegúrate de reunir todos los recibos de impuestos que hayas pagado de tus propiedades, facturas médicas, entre otros. Número 2. Ingresar incorrectamente tu información personal. Ingresar incorrectamente tu información al declarar impuestos puede generar complicaciones innecesarias con el IRS. Y no solo nos referimos a errores como digitar tu número de seguro social. Pues bueno, un experto nos comenta que uno de los errores más comunes es que las personas no utilizan el nombre registrado en sus tarjetas de seguro social, sino que usan el de sus licencias de conducir y la entidad tributaria no reconoce esta variación. Además, es importante que la dirección en cual tú proporciones coincida con la cual aparece en tu identificación o en tu licencia de conducir. Mantener tu dirección actualizada es crucial para asegurarte de que cualquier correspondencia o cheque de retorno del IRS llegue a la dirección correcta. Número 3. Declarar ingresos incompletos. A menudo las personas que tienen trabajos regulares para una empresa y realizan actividades adicionales por cuenta propia, pueden pasar muy por alto la necesidad de reportar esos ingresos adicionales al IRS. Sin embargo, es importante recordar que el IRS tiene acceso a tu información detallada sobre las transacciones financieras, incluidos los ingresos generados de fuentes secundarias como ser Uber o otros trabajos independientes como freelancer. Número 4. Elección de otro estatus civil tributario. Al momento de realizar tu declaración de impuestos, la elección del estatus civil tributario es un paso crucial que puede tener importantes implicaciones. Los diferentes estatus civiles tributarios incluyen soltero, casado, declarando en conjunto, casado declarando por separado, cabeza de hogar, viudo o viuda con hijos dependientes. Número 5. La elección de deducciones equivocadas. La elección de deducciones equivocadas puede tener repercusiones muy significativas en tu declaración de impuestos. Es importante comprender que las deducciones disponibles pueden variar según tu situación laboral y la naturaleza de tus ingresos. Cuando trabajas en planilla, las deducciones suelen ser más limitadas y estas del mismo modo están más reguladas, como la cantidad de hijos que puedes reclamar como dependientes. Número 6. No tomar en cuenta las actualizaciones del IRS. No tomar en cuenta estas actualizaciones puede resultar en errores significativos al realizar tu declaración de impuestos. Cada año el IRS implementa cambios y actualizaciones en sus regulaciones fiscales y en las leyes aprobadas por el Congreso, las cuales también pueden modificar el panorama tributario. Si decides realizar tus impuestos por ti mismo, es importante prestar atención a las nuevas directrices y estar al tanto de cualquier cambio en las leyes tributarias. Por supuesto, trabajar con un especialista en impuestos puede sin duda alguna facilitarte este proceso. Y número 7. No firmar las declaraciones. No firmar las declaraciones de impuestos puede resultar en que tu declaración sea considerada incompleta o inválida,
Es importante recordar que la firma es un requisito esencial para confirmar la veracidad de la información que proporcionas. Si optas por presentar tu declaración de impuestos de forma virtual, la misma plataforma o la página web no te va a permitir enviar el formulario si no has firmado digitalmente. Esta medida garantiza la validez y la autenticidad de tu declaración. En el caso de que aún presentes tu declaración de impuestos por correo, es fundamental no olvidar firmarla antes de enviarla. Asimismo, si decides contratar a un especialista en impuestos para que prepare y presente tu declaración en tu nombre, es necesario que firmes un permiso que autorice a un tercero para enviar tus impuestos.